La muerte de Eduardo Manzano no fue un simple infarto ni una partida pacífica como muchos medios intentaron hacer creer. Según fuentes cercanas, el querido comediante habría descubierto varias infidelidades de su propia esposa, sí, varias, una traición que lo habría arrollado emocionalmente en cuestión de segundos. Su avanzada edad no le dio margen para soportar semejante golpe. El impacto fue tan devastador que su corazón, ya frágil, simplemente no resistió. Lo que ocurrió después se ha convertido en la historia más polémica, dolorosa y estremecedora que ha circulado en el mundo del espectáculo en los últimos años. La vida de Eduardo Manzano, ya marcada por el desgaste natural de la edad y los estragos que dejan décadas en la industria del entretenimiento, estaba entrando en una etapa donde buscaba tranquilidad, silencio y estabilidad. Sin embargo, el destino tenía preparado un impacto emocional tan demoledor que, sin que él lo sospechara, se convertiría en el detonante de su final. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible, con murmullos que primero se movían entre sombras y que poco a poco fueron tomando forma. Los rumores surgieron como una chispa insignificante, pero la chispa prendió fuego en cuestión de horas. Aquellas fotografías y mensajes supuestamente comprometedores no parecían tener una explicación simple. Se hablaba de encuentros, de citas, de momentos que no tenían por qué existir. La palabra traición se filtró como veneno entre quienes conocían al actor y más rápido de lo que cualquiera imaginara, llegó hasta él. Aquel descubrimiento cayó sobre su corazón como un golpe seco, inesperado, brutal. La posibilidad de una infidelidad no solo hirió su orgullo y su sensibilidad, sino que también lo colocó en una posición extremadamente vulnerable debido a su avanzada edad. Cada pensamiento se convertía en un latigazo emocional. Cada duda se multiplicaba en su mente sin control alguno. El actor, que durante años había enfrentado la crítica, la fama y los escándalos propios del medio artístico, no estaba preparado para enfrentar algo tan íntimo, tan personal, tan devastador. Las horas siguientes fueron descritas por personas cercanas como un descenso emocional sin freno. Un torbellino interno lo arrastraba de un pensamiento a otro. Su respiración se volvía pesada. Su pulso oscilaba entre acelerarse y detenerse. No podía comer. No podía dormir. Cada minuto que pasaba era una tortura emocional que lo consumía por dentro. La mezcla entre angustia, rabia y decepción era tan intensa que parecía materializarse en el ambiente, densa, asfixiante. La casa, que siempre había sido su refugio, empezó a convertirse en un espacio hostil. Las paredes parecían cerrarse, el aire parecía perder oxígeno, y todo adquirió un tono opresivo. Eduardo caminaba de un lado a otro, incapaz de despejar su mente, reviviendo una y otra vez las imágenes que había visto. Su mente, desgastada por el estrés y debilitada por la edad, comenzó a reproducir escenarios caóticos, exagerados, sin fundamento real, pero que para él eran tan sólidos como la realidad misma. Cada pensamiento negativo se multiplicaba. Cada sospecha se transformaba en certeza. Cada sensación de inseguridad se convertía en una herida más profunda que la anterior. Su corazón, ya frágil por los años, comenzó a resentir el peso de las emociones acumuladas. El simple hecho de respirar se volvió un esfuerzo. El sudor frío que recorría su espalda era un aviso silencioso de que algo dentro de él comenzaba a fallar. Los minutos avanzaban con una lentitud insoportable. El actor, sin comprenderlo del todo, estaba entrando en un estado emocional extremadamente peligroso. El estrés no solo lo agotaba mentalmente, sino que estaba empezando a cobrarle factura de la manera más cruel, física. Cada latido parecía doler. Cada respiración era un recordatorio de que algo estaba fuera de control. Pero aún así, seguía alimentando la angustia con cada recuerdo, cada suposición, cada imagen que había visto horas antes. La tensión en su hogar no pasaba desapercibida. El ambiente era tan pesado que incluso quienes habitaban la casa podían sentir cómo la energía se había transformado por completo. Lo que antes era un espacio tranquilo ahora parecía un campo minado de emociones a punto de estallar. El silencio era sepulcral, salvo por el retumbar del corazón acelerado del actor y sus pasos inquietos golpeando el suelo. Manzano no quería mostrarse débil. No quería que nadie supiera el caos que estaba viviendo por dentro. Guardó todo para sí mismo, acumulando cada sentimiento como si su cuerpo pudiera soportarlo sin consecuencias. Pero su edad ya no le daba la misma fortaleza de antes. Su corazón no tenía la resistencia de sus años de juventud. Y las emociones, esas emociones venenosas, intensas, devastadoras, comenzaron a mezclarse con el desgaste físico en un cóctel fatal. La confusión se volvió una constante. El actor no sabía qué creer, qué ignorar, qué enfrentar.
Lo único que sabía era que su mundo había sido sacudido desde la raíz. Un secreto que jamás imaginó escuchar había explotado con una fuerza tan violenta que lo dejó emocionalmente paralizado, psicológicamente debilitado y físicamente al borde del colapso. Mientras avanzaba la tarde, la tensión acumulada se volvió insoportable. Cada segundo parecía anticipar una tragedia mayor. Las paredes parecían latir con él. El aire pesaba. El tiempo se detenía. Su corazón luchaba por seguir adelante, pero la presión emocional era más fuerte que su cuerpo envejecido. Y así, sin que él lo supiera, ese torbellino de emociones que parecía no tener salida estaba construyendo implacablemente el camino hacia el final. El secreto había estallado como una bomba, y la onda expansiva apenas comenzaba. La tensión contenida durante horas estalló con una fuerza que nadie pudo prever. La casa, que durante años había sido el santuario donde Eduardo Manzano encontraba descanso, se convirtió de golpe en un campo emocional plagado de electricidad y rabia acumulada. Las paredes parecían absorber la energía densa que flotaba en el aire, devolviéndola multiplicada, como si el hogar entero fuera testigo silencioso de lo que estaba a punto de ocurrir. El ambiente era sofocante, casi irrespirable. Todo lo que Eduardo había estado guardando en silencio, la sospecha, el dolor, la humillación, la sensación de traición, le explotaba por dentro como una olla a presión. Cada rincón de la casa se convirtió en un reflejo del torbellino emocional que se acumulaba en su interior. La luz parecía más tenue, el aire más pesado, los ruidos más fuertes. Nada estaba en equilibrio. Nada estaba en calma. Aquella supuesta infidelidad, que tal vez para otros habría sido solo un chisme más, para él era una herida directa al alma. Un golpe mortal a su confianza, a sus emociones, a su dignidad. Y su edad avanzada lo convertía en una víctima fácil de cualquier desbalance, tanto emocional como físico. No tenía la fortaleza de antes, cada sacudida, cada pensamiento agitado, cada recuerdo hiriente era un ataque directo a su bienestar. Su corazón empezó a resentirlo desde el primer instante. Primero, una aceleración leve, casi imperceptible. Luego, un ritmo desordenado que se intensificaba al compás del estrés que cargaba sobre los hombros. Aquella especie de vibración interna que sentía en el pecho era una advertencia silenciosa de que algo grave estaba ocurriendo dentro de él. Pero la tormenta emocional no le permitía escucharse ni detenerse un solo segundo. Mientras el ambiente se caldeaba, el cuerpo de Eduardo comenzó a mostrar señales claras del deterioro que se avecinaba. Sus manos, normalmente firmes, empezaron a temblar como si estuviera enfrentando un frío imposible de combatir. Un sudor helado descendió por su columna vertebral, empapándole la camisa. Su respiración, que solía ser tranquila y pausada, se transformó en una serie de inhalaciones rápidas, cortadas, irregulares. El aire parecía no entrar. Parecía faltar. El actor trató, sin éxito, de recuperar la compostura. Cerró los ojos en algún momento, intentando calmarse, pero solo consiguió aumentar la presión en el pecho. Una sensación punzante, casi paralizante, comenzó a instalarse justo en el centro, como si una mano invisible se aferrara a su corazón con fuerza desmedida. Esa punzada no soltaba. No cedía. Crecía. El desgaste emocional provocado por aquellas imágenes, por los rumores, por las dudas, por la tristeza, se mezclaba con el desgaste físico acumulado durante años. Eduardo estaba en un punto peligroso, en un terreno donde el cuerpo ya no responde como antes y donde cada emoción intensa se convierte en un enemigo más del corazón. Su edad era un factor clave en el desenlace que se acercaba como una sombra inevitable. Las personas presentes comenzaron a notar el cambio. Su rostro revelaba un deterioro progresivo. La palidez lo invadió con rapidez, borrando por completo su expresión natural. Sus labios perdieron color. Sus ojos, antes brillantes, mostraban un profundo cansancio combinado con un dolor emocional inmenso. Era evidente que algo grave estaba ocurriendo, pero nadie encontraba el valor ni la claridad para intervenir. El silencio se apoderó del lugar. No era un silencio pacífico, era un silencio tenso, denso, lleno de miedo e incertidumbre. Todos observaban, paralizados, mientras Eduardo parecía perder la batalla contra sí mismo y contra el golpe emocional que lo consumía. La atmósfera se había transformado en un entorno casi trágico, donde cada segundo avanzaba con el peso de una eternidad. Mientras la presión en su pecho aumentaba, su respiración se volvía aún más desesperada. Una sensación de ahogo, como si el aire se hubiese convertido en una barrera infranqueable, lo dominaba por completo. El temblor en sus manos se intensificó. Sus piernas se volvieron inestables, incapaces de sostenerlo con firmeza.
Todo su cuerpo enviaba señales claras de colapso inminente, señales que, de haber sido atendidas a tiempo, quizá habrían cambiado la historia. El ambiente dentro de la casa ya no era solo tenso. Era una mezcla de miedo, desesperación y un presentimiento oscuro que anunciaba lo inevitable. Los presentes observaron cómo el actor luchaba silenciosamente contra algo que era más grande que él, como si estuviera enfrentándose a una fuerza interior que ya no podía controlar. Sus ojos comenzaron a perder enfoque. Su respiración se volvió aún más entrecortada y dolorosa. El sudor frío que cubría su cuerpo era prueba de que su organismo estaba trabajando al límite. La confusión se apoderó de sus movimientos, de su postura, de su mirada. El deterioro se intensificaba minuto a minuto, y con él, la tensión emocional del hogar, que ya parecía un escenario condenado a la tragedia. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía cómo intervenir. Nadie quería aceptar la realidad que se les estaba presentando ante los ojos. Y así, en medio de aquella tormenta emocional y física, el destino empezó a sellar el desenlace que ya parecía inevitable. El corazón de Eduardo Manzano, debilitado por los años y destruido por el golpe emocional más fuerte de su vida, estaba a punto de ceder. El cuerpo de Eduardo Manzano, ya debilitado por los años y consumido por las emociones más destructivas, no pudo resistir la tormenta interna que se había desatado. Su corazón, desgastado por el paso del tiempo y atormentado por el dolor emocional, se encontraba al límite mucho antes de que el desenlace ocurriera. Pero nadie lo imaginaba. Nadie pensaba que aquel día se convertiría en uno de los más oscuros y devastadores en la vida del actor. Todo comenzó con una punzada que atravesó su pecho como una lanza ardiente. No fue un simple dolor pasajero, fue un golpe brutal, un aviso violento de que algo terrible estaba ocurriendo dentro de él. Su respiración se cortó de inmediato, como si el aire hubiera decidido abandonarlo justo en el momento en que más lo necesitaba. Sus manos buscaron sostenerse en algo, en cualquier cosa, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse en una mezcla de sombras, mareos y confusión absoluta. Aquel colapso no llegó lentamente. No dio avisos suaves ni señales intermitentes. Fue una explosión silenciosa dentro de su pecho, un infarto fulminante que golpeó sin piedad a un corazón ya cansado. La edad avanzada de Eduardo jugó en su contra, acelerando cada síntoma, intensificando el impacto, convirtiendo lo que pudo ser un susto en un desenlace irreversible. Los presentes apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Todo ocurrió tan rápido que lo único que pudieron hacer fue observar, paralizados, cómo su cuerpo perdía fuerza y estabilidad. La escena fue descrita después como una de las más sobrecogedoras jamás vividas en ese hogar. Uno de los iconos más queridos del espectáculo se desplomaba frente a ellos, y no había forma de detenerlo. El rostro del actor se transformó por completo. La palidez se apoderó de él con una rapidez espantosa, marcando cada línea de su piel con un desgaste que parecía multiplicarse por segundos. Sus ojos, que momentos antes aún reflejaban la angustia y la confusión de la discusión previa, comenzaron a perder brillo. Aquella chispa de vida que siempre lo caracterizó se apagaba de manera cruel, dejando una expresión de dolor intenso que nadie pudo borrar con el paso de los minutos. Su respiración se volvió agónica, irregular, casi imperceptible. El sudor frío, que ya había comenzado a recorrer su espalda minutos antes, terminó cubriéndolo por completo. Cada segundo que pasaba era una señal más clara de que su cuerpo estaba cediendo ante un enemigo silencioso pero implacable. La presión en su pecho se convirtió en un dolor insoportable, un peso que lo arrastraba hacia un abismo del que nunca podría regresar. El silencio que cayó sobre la casa fue desgarrador. Un silencio espeso, cargado de miedo y de desesperación, donde cada persona presente luchaba contra su propia incredulidad. Nadie podía aceptar lo que estaba ocurriendo. Nadie podía entender cómo, en cuestión de minutos, todo había pasado de una simple tensión emocional a una tragedia irreversible. La caída de Eduardo no fue solo física, fue un derrumbe emocional que dejó a todos hundidos en una mezcla de shock, tristeza y confusión. Los intentos por auxiliarlo fueron desesperados pero inútiles. El tiempo jugó en su contra desde el primer segundo, y su corazón, ya demasiado débil, no respondió a ningún estímulo. Su cuerpo, antes fuerte, vital y lleno de energía, se convirtió en una figura inmóvil que parecía marcada por la tragedia desde hacía mucho más tiempo del que nadie imaginaba. Aquellos minutos posteriores al infarto fueron descritos como una eternidad. El ambiente se volvió opresivo. La casa, que momentos antes había sido escenario de una tormenta emocional, se transformó en un espacio helado, casi vacío de vida. Solo quedaba el eco del desastre, un eco que retumbaba en cada pared, en cada rincón, en cada mirada perdida de quienes lo acompañaban.
La noticia del colapso comenzó a correr de boca en boca, alcanzando a familiares, amigos y personas cercanas que jamás hubieran imaginado un desenlace tan abrupto. Muchos no lograron comprender cómo todo había escalado de forma tan trágica. Pero la realidad era evidente, el estrés acumulado, la devastación emocional y su avanzada edad habían creado la tormenta perfecta, un escenario fatal donde su cuerpo nunca tuvo oportunidad de defenderse. Mientras el silencio continuaba dominando la casa, una sensación de incredulidad se mezclaba con el dolor profundo que se extendía como una sombra densa sobre todos los presentes. Era difícil aceptar que aquel hombre, aquel pilar del humor, de la televisión y del cariño de tantos, había sucumbido justo en el momento más vulnerable de su vida. La tragedia quedó marcada como uno de los momentos más impactantes que se recuerdan. Lo que comenzó como una sospecha, como un rumor más dentro del mundo del espectáculo, terminó desencadenando uno de los episodios más dolorosos y devastadores en la historia personal de Eduardo Manzano. No hubo vuelta atrás. No hubo segundos chances. El infarto fue fulminante. Y su edad, su cansancio y su desgaste emocional aceleraron lo inevitable. La confirmación de la muerte de Eduardo Manzano se propagó con la fuerza de un trueno que rompe la calma en plena madrugada. No hubo advertencia, no hubo preparación emocional, simplemente, la noticia explotó. En cuestión de minutos, el país entero quedó sumido en un silencio colectivo, un silencio denso, incómodo, casi irrespirable, como si todos hubieran entendido al mismo tiempo que una figura histórica del entretenimiento mexicano acababa de partir, y de la forma más inesperada posible. Las primeras versiones oficiales se limitaron a señalar un infarto fulminante, un episodio repentino en un hombre cuya edad avanzada lo hacía especialmente vulnerable. Pero con el paso de las horas, esa explicación se volvió insuficiente para una sociedad que no se conformaba con respuestas simples. Las redes sociales comenzaron a arder con rumores cada vez más atrevidos, cada vez más explosivos. Algunos hablaban de un disgusto monumental antes del colapso, otros aseguraban que dentro de su propia casa existían tensiones que nadie imaginaba, y no faltaron quienes afirmaban que un secreto devastador había desencadenado la tragedia. Las noticias se multiplicaban con rapidez. Los titulares más amarillistas aparecieron sin piedad, pintando la situación como un escándalo que había estado gestándose en silencio. Frases como una traición mortal, lo que le rompió el corazón a Eduardo Manzano o el secreto que no pudo soportar inyectaron aún más fuego al caos mediático. Las especulaciones crecieron tanto que incluso los programas de espectáculos más serios se vieron arrastrados por la tormenta de morbo, sospechas y versiones contradictorias. El público, especialmente aquellos adultos mayores que habían crecido admirando al comediante, sintió el golpe con una intensidad insospechada. Muchos no podían creer que un hombre tan querido, tan respetado y tan icónico hubiese terminado envuelto en una controversia de tal magnitud. Para ellos, Eduardo siempre había sido símbolo de humor, elegancia, carisma y tradición. Pero ahora todos hablaban de él desde un ángulo oscuro, emocionalmente cargado, casi trágico. Mientras el país discutía sin descanso, nuevas filtraciones comenzaban a salir a la luz. Personas cercanas al actor mencionaban que en sus últimos días se le veía agotado, emocionalmente drenado y físicamente frágil. Se hablaba de noches sin dormir, de preocupaciones constantes, de tensiones dentro de su círculo más íntimo. Nada de eso fue confirmado de manera oficial, pero ese vacío de información solo alimentó aún más el misterio. El velorio, lejos de ser un evento íntimo, se convirtió en un epicentro de conmoción nacional. Las cámaras rodearon el lugar desde tempranas horas de la mañana, buscando capturar cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier detalle que pudiera dar pistas sobre lo que realmente había ocurrido. Cientos de seguidores llegaron con flores, fotografías, cartas y lágrimas sinceras, mientras otros, impulsados por la ola de rumores, asistían con la esperanza de obtener la verdad que los medios prometían pero nunca entregaban del todo. El ambiente dentro del velatorio era pesado, lleno de emociones crudas. Algunos lloraban en silencio, otros se quedaban simplemente observando el féretro, como si esperar la última mirada bastara para comprender la magnitud de su partida. Entre las coronas florales y los mensajes escritos a mano, algo era evidente: Eduardo Manzano no solo había dejado una huella artística, sino también emocional, humana, profunda. Los médicos que atendieron el caso fueron claros en su análisis: un infarto fulminante, imposible de detener, acelerado por la edad y por un estado emocional perturbado. Esa declaración, aunque médica y lógica, no calmó las teorías que ya habían tomado el control del discurso público. Muchos insistían en que algo más tenía que haber ocurrido, que una persona no se desploma así sin una razón de gran impacto. La población quería respuestas, quería entender
Quería conocer ese supuesto secreto que mencionaban todos pero que nadie era capaz de describir con precisión. En los noticieros, cada experto daba su propia versión de los hechos. Unos hablaban de estrés extremo, otros de problemas de salud no atendidos, y otros se atrevían a insinuar conflictos internos que nunca habían sido revelados al público. Cada teoría sumaba más confusión, más misterio y más tensión alrededor de un suceso que ya era, por sí solo, devastador. Algunos colegas del medio expresaron públicamente su tristeza, pero también su desconcierto. Para muchos de ellos, Eduardo había sido un compañero inquebrantable, un profesional admirable, alguien que siempre mostraba entereza y humor incluso en momentos difíciles. Que su muerte estuviera rodeada de rumores tan fuertes resultaba doloroso y, en cierto modo, injusto. La noticia siguió ocupando titulares durante días. Los homenajes se multiplicaron, pero la controversia también. El país entero continuaba dividido entre quienes querían preservar la memoria del comediante con respeto y quienes buscaban descubrir el origen del conflicto emocional que, según los rumores, fue el detonante de la tragedia. Finalmente, lo único cierto fue lo más doloroso: una vida dedicada al entretenimiento, al humor y al cariño del público había terminado envuelta en un torbellino de versiones encontradas, emociones desbordadas y un infarto que, según los médicos, era inevitable dada su condición. Así terminó la historia que paralizó a todo un país, la historia de Eduardo Manzano, y ese secreto, real o inventado, que muchos aseguran lo llevó directo a su final. ¿Qué opinas de todo este caso que ha sacudido a millones? ¿Crees que detrás de la partida de Eduardo Manzano hubo algo más? ¿O todo fue una tragedia inevitable marcada por la tensión y la edad? Me encantaría leer tu opinión aquí abajo, porque cada comentario ayuda a entender mejor esta historia que sigue generando debate en todo el país. Si te gustan estos relatos llenos de misterio, emoción y verdades que pocos se atreven a contar, suscríbete al canal, porque aquí siempre te traeré historias que te dejarán pensando. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y familiares, y por supuesto activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo capítulo. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde la verdad siempre sale a la luz.